Han pasado 2 años desde que vimos el cómo hubieran sido estos mundos si compartieran el mismo universo, y ahora es el momento de más. Ahora, con una versión actualizada y extendida es el momento de saber. ¿Qué pasaría si el universo de Pacific Rim y el Monsterverse fueran el mismo universo? En 2013, el Kaiju categoría 1 llamado Trespasser atacaría la ciudad de San Francisco, sin embargo sería interceptado por el titán conocido como Godzilla. Ambos lucharían como bestias salvajes en donde pese a los intentos de Trespasser de someter a Godzilla este lo dominaría derrotándolo, y a diferencia del universo original, el ataque y lucha de Trespasser duraría menos que en el universo original. Y cabe aclarar que Monarca creía que Trespasser era un titán no identificado y desconocido para los humanos, pero lo que sí los extrañó fue por qué invadió a San Francisco. En 2014, los sucesos de Godzilla serían similares al universo original salvo algunas excepciones. Como por ejemplo, el mundo ya sabría desde antes de la existencia de Godzilla e incluso algunos lo veían como un héroe tras los acontecimientos del 2013, otro sería que las evacuaciones se darían en el otro puente y no del puente Golden Gate debido a que este había sido destruido en la pelea de Godzilla y Trespasser por lo que retrasarían las evacuaciones, pero de ahí para más no cambiaría nada. Pero unos meses después otro Kaiju categoría 1 atacaría la ciudad de Filipinas el cual sería llamado Titanosaurus, pero sin embargo al igual que con Trespasser sería interceptado por Godzilla en donde Titanosaurus demostró cierto dominio sobre Godzilla sin embargo el rey de los monstruos lograría poner la batalla a su favor tumbando a Titanosaurus y aplastando su cabeza. Esto empezaría a preocupar a la gente de Monarca, pues ellos notaron que tanto Trespasser y Titanosaurus surgieron de la misma zona del Pacífico, por lo que enviaron un submarino para investigar la zona encontrando la brecha entre los dos mundos, y aunque lo informaron a tiempo de la existencia de la brecha y con fotos el submarino no tendría tiempo de escapar cuando el siguiente Kaiju categoría 1 saldría de la brecha, y antes de que el submarino fuera destruido por el Kaiju este, le enviaría una foto a los de Monarca revelando la apariencia del nuevo Kaiju el cual tenía un parecido con un tiranosaurio rex el cual bautizaron como Gorosaurus. A diferencia de Trespasser o Titanosaurus, Gorosaurus no iría a ninguna ciudad del Pacífico sino a una isla, especialmente, la isla Calavera. Este no le importó la tormenta de la isla, lo único que le importaba era llegar a la isla, y al llegar y causar cierto caos en la isla, se tendría que ver cara a cara con el rey de la isla Calavera, con... Sin pensarlo 2 veces el simio gigante se lanzó al ataque iniciando una pelea contra Gorosaurus en donde ambas bestias estaban dispuestas en destruirse mutuamente, y pese al salvajismo de Gorosaurus y su capacidad de dar patadas tipo Canguro Kong, logró tomar la ventaja de la pelea tomando al dinosaurio alienígena de la mandíbula y rompiéndola matando a Gorosaurus, pero para desgracia de la isla Calavera la sangre de Gorosaurus había caído en algunas aguas de la isla volviéndolas tóxicas e imbebible para cualquier criatura de la isla. Sin embargo muchas criaturas, incluyendo a los Siwi serían afectados y posteriormente murieron por culpa de la sangre de Gorosaurus. Pese a eso más monstruos gigantes salieron de la brecha y aunque los gobiernos intentaron destruir la brecha esto era inútil, y Monarca al confirmar que los Kaijus no eran titanes terrestres, por lo que los gobiernos cercanos a la costa del Pacífico ordenaron la creación de nuevas formas para acabar con los Kaijus y titanes, pues para este punto Godzilla ya se había encargado de acabar con el Muto Prime y con el Ion Dragón. Pero en vez de crear el Cuerpo de Defensa del Pacífico, tanto este y Monarca se fusionarían para crear la G-Force, inspirados por la protección que les brindaba Godzilla, por lo que nació el programa Jaeger para luchar contra los Kaijus, pero también se crearon vehículos para atacar los Kaijus, creándose los camiones tipo Maser los cuales, pese a no tener el poder para acabar con los Kaijus, sí tenían el poder para herir a los Kaijus y titanes lo que les daba la oportunidad a los Jaegers acabar con ellos y además servían para que los monstruos no cruzaran a la ciudad. También se crearía una nave de combate llamada el Super X el cual también se encargaba de detener a los Kaijus antes de que llegaran a las ciudades y darle tiempo a los Geagers, pero el vehículo más poderoso que tenían la fuerza G solo por debajo de los Geagers era el submarino de combate, Gotengo, el cual al igual que los camiones Maser y el Super X se encargaba de detener a los Kaijus antes de que llegaran a las ciudades. Sin embargo el Gotengo sí tenía algunas victorias contra monstruos gigantes. El primero era un Kaiju categoría 2 llamado Manda el cual su intención era atacar China, pero el submarino tuvo una pelea contra el Kaiju que terminó con la derrota de Manda y también el responsable de acabar y destruir el titán que había escapado del Axis Mundi conocido como el Titán X.
Por un tiempo la humanidad tenía la ventaja contra los kaijus y el conocimiento y custodia de los titanes, y aunque se consideró poner algunas defensas para la isla Calavera, viendo como los kaijus que iban a aquel lugar se desviaban a las ciudades o morían en manos de Kong. Todo estuvo en cierta paz hasta el año 2019 donde las cosas se pusieron feas. Cuando Ghidorah despertó en la Antártida no solo se enfrentaría a Godzilla sino que también a dos Geagers que habían sido desplegados para contenerlo, pero el rey del terror no le costó mucho en derrotar a Godzilla y destrozar a los dos Geagers en miles de pedazos. Tras salir de la Antártida se dirigía a la isla de Mara donde estaba Rodan, pero se desvió a Puerto Vallarta, pues sintió otra presencia alienígena siendo un Kaiju categoría 3, estaba atacando la ciudad siendo el Kaiju Dagara. Ghidorah sería el primero en atacar a Dagara, el cual esta versión no poseía los poderes de su versión Heisei, sin embargo cada mordida que le daba Ghidorah a Dagara se debilitaba debido que la sangre de Dagara era más tóxica que la de cualquier Kaiju gracias a los parásitos llamados vagos, lo que en cierta forma le daba la ventaja en la pelea a Dagara al punto que le pudo arrancar una de sus cabezas a Ghidorah, lo que molestó al monstruo Zero, el cual le lanzó sus rayos de gravedad a Dagara, acabando con su vida en un instante. Después de eso fue a la isla de Mara pasando todo lo del universo original, pero con algunos cambios como por ejemplo, que algunos Geagers serían enviados para contener a los titanes que estaban fuera de control, pero la gran mayoría de los titanes lograron dominar la lucha contra los robots gigantes gracias a sus habilidades especiales y por ende destruyéndolos. Al estar tan concentrados con el resurgimiento de los titanes ninguno de la fuerza G se dieron cuenta que un Kaiju categoría 1 había salido de la brecha, aunque en vez de atacar fue a recuperar la cabeza de Ghidorah que Dagara le había arrancado siendo Kaiju Gezora. En la pelea final de Godzilla y Ghidorah en Boston se presentarían los Geagers, los cañones tipo Maser, el Super X y el Gotengo como aliados de Godzilla, ayudando al rey de los monstruos en dar pelea contra Ghidorah y apoyar a Mothra en su pelea contra Rodan para al final de la pelea, y gracias a los Geagers y al sacrificio de Mothra Godzilla pudo derrotar a Ghidorah proclamándose como el nuevo y definitivo rey de los monstruos. En 2025, mientras Mako Mori le enseñaba el nuevo modelo de Gypsy General Lake Beaket, Godzilla se enfrentaba a Kong en algún lugar del Pacífico. Cabe aclarar que en este universo el programa Jaeger no sería cancelado debido que los Geagers eran la mejor defensa contra los titanes de la Tierra, pero en su lugar el programa estaba en pausa, ya que Walter Simmons le había prometido a los superiores de la Fuerza G una nueva forma de mejorar el armamento de las armas para derrotar tanto a los Kaijus, titanes y hasta con el mismo Godzilla. Algo para mencionar era que Stacker Pentecost sospechaba de las intenciones de Apex Cybernetics, pues él creía que tenían algo entre manos, pues para él también era raro que Godzilla atacara el puesto de Apex Cybernetics en Florida sin ninguna razón y específicamente ahí, aunque eso lo dejó de lado al enterarse que Newt se enlaza neuronalmente con un cerebro de Kaiju. Después de unas horas se detectó que Godzilla se dirigía a Hong Kong y que de la brecha habían salido dos Kaijus de categoría 4, siendo estos Leatherback Otachi, lo que obligó a Pentecost a ordenar el rápido despegue de Cherno Alpha, Striker Eureka y Crimson Typhoon para detener el avance de los monstruos que se dirigían a Hong Kong. Godzilla sería el primero en llegar a Hong Kong y con tal de evitar una pelea innecesaria, derrotó a los tres Geagers sin destruirlos, pues Godzilla los veía como aliados, lo que hizo que Pentecost sospechara aún más de Apex Cybernetics, pues él era consciente que en esa ciudad estaba la mayor base de Apex Cybernetics más grande de la región, aunque lo extraño fue que Godzilla se detuviera en seco y con furia lanzará su aliento atómico al suelo. Sin embargo, Leatherback y Otachi llegaron a la costa de la ciudad, lo que obligó a los Geagers que previamente habían sido derrotados por Godzilla a enfrentar a los Kaijus. Cuando Godzilla se enteró de la presencia de los Kaijus, se fue directo a la pelea apoyando a los Geagers, pero cuando estaban a punto de acabar con los Kaijus del agujero que hizo Godzilla con su aliento atómico, saldría con el cual lanza su hacha a donde estaba Godzilla con esta clavándose en su espalda, lo que le generó un dolor inmenso al lagarto radiactivo. Leatherback aprovechó eso para lanzar su pulso electromagnético, dejando fuera de combate a Crimson Typhoon y a Striker Eureka, aunque Cherno Alpha, al ser un Geager de la primera generación, no se vería afectado por el pulso electromagnético, aunque iría a encarar a Kong, el cual al nunca toparse con un Geager en la isla Calavera y en la Tierra Hueca vio a un robot como un enemigo, mientras Otachi destruía a Crimson Typhoon, aprovechando que no se podía mover, y cuando iba a acabar con Striker Eureka, Godzilla, aún herido por el hacha de Kong, se lanza
lanzó a la lucha contra los dos Kaijus. Sin embargo, Leatherback le arrancó de un tirón el hacha de Kong, atacando sin piedad a Godzilla mientras Otachi entraba a la ciudad en busca de Neo. Aunque Godzilla intentaba defenderse de Leatherback usando su aliento atómico, el Kaiju usaba el hacha de Kong para bloquear el ataque y a su vez aumentando el poder del hacha, lo que hizo que el Kaiju volviera a atacar a Godzilla. Sin embargo, Gypsy Danger apareció en la lucha apoyando a Godzilla en la lucha contra Leatherback, mientras la doctora Andrews, Nathan y Gia vieron con desesperación y pánico como Kong había destruido a Cherno Alpha. Gracias a la agilidad del simio gigante, fue posible para Kong dominar la pelea contra el Giager, aunque Kong tendría poco tiempo para descansar cuando Otachi lo atacó, iniciando una pelea donde la agilidad de Otachi se puso a prueba en la lucha. En un momento dado, Gypsy le quitó el hacha de Kong a Leatherback, usándola contra el Kaiju, y con ayuda de Godzilla pudieron acabar con Leatherback mientras Kong le pudo romper la mandíbula a Otachi tal como lo hizo con Gorosaurus. Sin embargo, Godzilla se lanzó en contra de Kong, iniciando una pelea mientras Pentecost le ordenaba a Gypsy Danger a intervenir en la lucha y acabar con la vida de Kong, aunque la doctora Andrews le suplicó por comunicación que no lo hiciera, iniciando una discusión, pero Gypsy Danger solo intervino para evitar que Godzilla y Kong causaran más daño, usando el hacha de Kong para intentar separarlos. Tras unos minutos de una intensa discusión, Pentecost llegó a un acuerdo con la doctora Andrews de dejar a Kong con vida, por lo que le ordenó a Gypsy Danger en dejar inconsciente a Kong, por lo que tras horas de intensa lucha y con ayuda de Godzilla dejaron fuera de combate a Kong, esta vez sin dejarlo al borde de la muerte, sin embargo dejando a Kong como enemigo de la humanidad. Unas horas después, mientras los pilotos de los Geagers se recuperaban y Godzilla descansaba en la ciudad de las instalaciones de Apex Cybernetics, saldría de la montaña un robot similar a Godzilla, siendo este Mechagodzilla. En este universo, el propósito de Mechagodzilla era inspirar confianza a la humanidad que aún podían pelear, y con la forma de Godzilla era para representar el rostro heroico del Titán Alpha. Sin embargo, este estaba vinculado con la cabeza de King Ghidorah que Godzilla le había arrancado en la isla de Mara, aunque la conciencia de Ghidorah se había apoderado de Mechagodzilla, volviéndolo una amenaza para el planeta, aunque este no atacó a Godzilla, como a los humanos, pues directamente se fue al océano al mismo tiempo que de la brecha salían otros dos Kaijus categoría 4, Raiju y Schooner. Godzilla persiguió a Mechagodzilla hasta el mar, aunque aún estaba cansado por la pelea que tuvo contra Leatherback, Otachi y Kong, mientras Pentecost ordenó a Gypsy Danger y a Striker Eureka en ir a la brecha. Cabe aclarar que en este universo Air Kansen no sufrió su rotura del brazo, por lo que este iría a la acción con su hijo. Antes de que se sumergieran ambos Geagers, vieron como también Godzilla también se sumergía, aunque este ya había perdido el rastro de Mechagodzilla. Le llamó la atención que los Geagers se estaban dirigiendo a la brecha, por ende también los siguió, y al llegar a la brecha fueron recibidos por Raiju y Schooner. Sin embargo, de la brecha salieron otros dos Kaijus, pero estos eran de categoría 5, el primero tenía una cabeza similar a un tiburón martillo y algunos tentáculos que terminaban en cuchillas. A este Kaiju se le llamó Slattern. El otro Kaiju parecía un primo del caído Ghidorah, solo que en vez de ser amarillo era negro y rojo, unas alas y cuellos cortos, además de ir en 4 patas. A este Kaiju se le llamó como Desghidorah. A diferencia de su versión Eisei, este solo contaba con unos rayos de gravedad, pero más potenciados y nada más, aunque ya no tenía su regeneración, era compensado por ser más agresivo y un poco más pequeño que el original, solamente midiendo 130 metros de alto y 234 metros de largo, pero cuando estaba a punto de atacar a los Geagers y a Godzilla, Mechagodzilla lanzó su rayo de protones en contra de Desghidorah. La razón por la que Mechagodzilla atacaba a Desghidorah era porque se sentía inferior a la creación de los precursores. Godzilla y los Geagers iniciaron una lucha contra los Kaijus, aunque era evidente que los estaban superando, incluso con Godzilla de su lado los estaban haciendo retroceder, pues Godzilla ya estaba agotado y no ayudaba que Slattern lo atacara constantemente. Por el lado de Mechagodzilla y de Desghidorah estaban luchando arduamente, y pese a ninguno estar en su elemento, ambos estaban a la par, ya que Mechagodzilla estaba diseñado para soportar las profundidades del mar, mientras Desghidorah gracias a su resistencia podía estar bajo las profundidades, pero mientras más pasaba el tiempo Mechagodzilla poco a poco se veía superado, pues los rayos de gravedad de Desghidorah eran más poderosos que los del Ghidorah original, lo que causó que Mechagodzilla se dañara al punto que Desghidorah logró totalmente dominar al al destrozarlo pedazo por pedazo, hasta dejarlo sin brazos y piernas, aprovechando eso para aplastar su cabeza y acabar con Mechagodzilla definitivamente, mientras Gypsy Danger había acabado con la vida de Raiju.
Cuando Desghidorah iba a atacar a los Geagers, Godzilla, que había logrado quitarse de encima a Slattern, fue directamente a la lucha contra el dragón de 3 cabezas. Sin embargo, este último logró poner la pelea a su favor aprovechando que este ya estaba agotado. Sin embargo, Striker Eureka se autodestruyó después de quedar dañado y al enterarse que la brecha se activaba con la genética Kaiju, matando a Skunner e hiriendo gravemente a Slattern. Aunque Ipsy Danger y Desghidorah habían soportado la explosión nuclear, aunque el dragón de 3 cabezas lo había desorientado, pero en el caso de Godzilla la explosión había hecho que este recuperara sus energías, aunque sus placas dorsales se iluminaron, pero en vez de su característico azul, estas se iluminaron de un naranja intenso. Cuando Slattern iba a atacar a Ipsy Danger, quien arrastraba el cadáver de Raiju, Godzilla lanzó su aliento atómico, pero este era diferente pues su color no era azul, sino un rojo fuego, siendo este el aliento espiral, acabando fácilmente con Slattern. Aunque Desghidorah volvió a atacar a Godzilla, pero esta vez los dos estaban a la par mientras Ipsy entró a la brecha con el cadáver de Slattern. Mientras Ipsy estaba dentro de la brecha, Godzilla y Desghidorah estaban luchando salvajemente con ambos midiendo sus poderes, aunque Godzilla pudo tomar un poco la ventaja gracias a ser un poco más ágil en el agua que Desghidorah y gracias a su aliento espiral lograría poner la pelea en su favor, hiriendo gravemente a Desghidorah, aunque Godzilla no salía tan ileso pues Desghidorah lanzaba sus rayos de gravedad que herían a Godzilla. Sin embargo, esto no detuvo al rey de los monstruos y con todas sus fuerzas lograría someter al dragón de 3 cabezas y con todo su poder acumulado lanza su aliento espiral en el pecho de Desghidorah al punto que este no soportó más y terminará por morir al mismo tiempo que la brecha se cerrará. Después 10 años de lucha por fin habían logrado cerrar la brecha y por ende, ganar la guerra. Pasarían 2 años desde la victoria ante los Kaiju. Sin embargo, la amenaza de los titanes aún era presente, aunque afortunadamente la fuerza G ya podían estar a la par de los titanes, pues ahora la humanidad tenían cañones tipo Maser más fuertes, incluso ya se podían poner en las naves de combate, una nave de combate muy poderosa conocida como Garuda, e incluso una nueva versión de la nave Super X ahora conocida como el Super X2. Esto fue posible gracias a replicar la energía de la Tierra Hueca y la tecnología del mismo Mechagodzilla. Incluso hasta los Geagers serían los más beneficiados pues ahora eran más ágiles, más tecnológicos, más avanzados y más poderosos al punto que ahora podían tener artillería pesada y moverse con completa libertad, siendo lo suficientemente capaces de enfrentar a los titanes y acabarlos definitivamente. Tal es el ejemplo de Esquilla, pero ahora las bases Geagers no se limitaban en las costas del Pacífico, sino que ahora estaban en todo el planeta, pues tras el resurgimiento de los titanes en 2019 la fuerza G no tomarían más riesgos, así que pondrían bases a el Océano Índico, Antártico, Ártico y Atlántico, donde este último se encontró un hallazgo histórico. En este universo, Stacker Pentecostal no morir estaría retirado pero feliz, sabiendo que la guerra por fin había terminado, mientras Mako y Raleigh habían iniciado una relación de pareja, aunque por las obligaciones de Mako como la nueva secretaria general la mantenía alejada de Raleigh. Sin embargo, lo que le llamó la atención de Mako fue cuando Godzilla empezó a atacar centrales nucleares, aumentando su poder, lo que indicaba que algo se acercaba, principalmente cuando Godzilla atacó a Tiamat apoderándose de su territorio. Tras unas horas después Godzilla apareció nuevamente revelando una nueva forma evolucionada, lo que preocupó a Mako pues ahora Godzilla era más poderoso. Sin embargo, intuyó que todo tenía sentido cuando Kong salió en Egipto gracias a los portales de la Tierra Hueca, aunque notó que Kong tenía el guantelete de la bestia, un proyecto cancelado para fortalecer a Kong durante la guerra Kaiju, y cuando Godzilla llegó a Egipto inició una lucha contra Kong en Egipto, aunque para sorpresa de los altos mandos de la fuerza G, Kong logró estar a la par de Godzilla, esta vez y sin su hacha, aunque era evidente que no podría derrotar a Godzilla, y cuando Mako iba a ordenar el rápido despegue de las fuerzas armadas, Mothra intervino para detener la lucha. Eso sorprendió a todos pues no esperaban ver a una segunda Mothra, aunque parecía ser que una pequeña humana estaba viendo directamente a Godzilla y de alguna manera hizo que Godzilla, Kong y Mothra unieran fuerzas para luchar, para luego los 3 titanes regresarán a la Tierra Hueca. Tras unas horas después Godzilla y Kong regresaron a la superficie, esta vez en Brasil, pero luchando con otros 2 titanes, siendo estos Scar King y Shibu.
Cabe aclarar que tanto Scar King y Shimu sí sabían sobre la existencia de la brecha, aunque desde su punto de vista era diferente. En el caso de Shimu ella creía que era otro titán gigante como ella o King Ghidorah, pero por el lado de Scar King al menos sí intuyó que posiblemente era un portal, aunque claro, no iba a suponer que era un portal a otro mundo. Tras una intensa lucha entre los titanes, Godzilla y Kong lograron liberar a Shimu del control de Scar King y derrotarlo salvando otra vez al planeta, esta vez sin la intervención Giager, y ahora Kong se autoproclamaría como King Kong. Antes de continuar con la historia, supongamos que los sucesos de Godzilla y Kong Supernovas no serán canon, al menos que el superior quiera hacer otro remake el día que salga la película, pero por el momento no es canon, por ende Space Godzilla, Gigan o cualquier otro bicho que salga en esa película no existiera en este universo. Lo siento mucho Godzilla, pero ya no tendrás privilegios. Sin nada más que decir, continuemos con la historia. En 2035 los sucesos de Pacific Rim Uprising pasarían como en el universo original salvo algunas excepciones. Como por ejemplo, Meut había logrado ocultar la presencia Kaiju de Godzilla gracias a una capa en la armadura de Obsidian Fury, lo que hacía que para Godzilla este fuera invisible. Cuando Mako murió, Stacker Pentecost fue a encarar a Jake por su ineficiencia en la hora de la pelea, aunque Jake no se quedaría callado, también echándole en cara sus verdades, y tras una intensa discusión Jake decidió abandonar nuevamente el programa Giager, decidiéndose irse junto con Amara no sin antes decirle a Stacker que tal vez nunca fue lo que quería, pero aún así buscaba su aprobación para hacerlo sentir orgulloso. Cuando los drones de Industrias Shao se convirtieron en kaijus y empezaron a atacar bases Geagers en todo el mundo y abrir diferentes brechas para darle paso a los kaijus, Godzilla se daría cuenta de eso, así que empezó a destruir algunos cuantos drones, y aunque afortunadamente los drones kaijus fueron destruidos gracias a la intervención de Herman y Shao, aunque dejando algunas bases Geagers destruidas y con los kaijus Akuya, Shriek, Torn y Raijin en la tierra y con un Stacker Pentecost gravemente herido. Cuando Akuya, Shriek, Torn y Raijin tocaron tierras japonesas, las fuerzas G empezaron a atacar a los kaijus, aunque era evidente que no podrían hacer mucho contra los monstruos, debido a la habilidad de escarbar bajo tierra de Akuya, la capacidad de lanzar picos de hueso de Shriek Torn y la capacidad de absorber los ataques de Raijin, aunque gracias a esto los civiles pudieron evacuar la ciudad y ocultarse bajo tierra, y hasta dio el tiempo suficiente para que los Geagers llegaran a la zona, y tras unas horas Godzilla llegaría a la zona de peleas solo para ver cómo los kaijus se fusionaban para formar al Mega Kaiju. Godzilla se lanzó a la pelea contra el Mega Kaiju, aunque este también se lanzó al combate, iniciando una lucha donde Godzilla logró dominar la pelea contra el Kaiju, aunque este último logró tomar por sorpresa de Godzilla, clavando sus dos colas en la espalda de este titán para luego empezar a absorber sus células G para luego mutar, mientras sus placas dorsales empezaron a cambiar tomando una forma similar a las placas dorsales de Godzilla. El Mega Kaiju ya no le interesaba ir al monte Fuji, ahora solo buscaba doblegar y exterminar a Godzilla y a los Geagers, por lo que logró tomar la ventaja de la lucha contra Godzilla, y cuando los Geagers por fin decidieron luchar contra el Kaiju esto era inútil, pues este también dominó a los Geagers destruyendo a Bracer Phoenix, Guardián Bravo y a saber Athena, pero cuando Godzilla se levantó este lanzó su aliento atómico, sin embargo el Mega Kaiju también lanza su propio aliento atómico, logrando estar a la par del aliento atómico de Godzilla, aunque al chocar con este se produciría una explosión que tumbó a ambos monstruos. El Mega Kaiju sería el primero en levantarse, pero ahora se tendría que enfrentar a Gypsy Avenger, donde gracias a sus espadas de fuego pudieron absorber el aliento atómico del Mega Kaiju, dando el suficiente tiempo para que Godzilla se levantara y volviera a la lucha, donde nuevamente el Mega Kaiju logró dominar la pelea, incluso le pudo arrancar un brazo a Gypsy Avenger. Sin embargo Godzilla lanzó su aliento atómico en la espalda del Mega Kaiju, mientras Gypsy con un solo brazo pudo atravesar el cuello del Kaiju, lo que causó que este al intentar lanzar su aliento atómico saliera de la abertura del cuello, lo que le dio la oportunidad a Godzilla de lanzar su aliento atómico a la cara del Mega Kaiju, destruyendo su rostro, lo que causó que el aliento atómico del Mega Kaiju fuera disparado en diversas partes de su cuerpo, acabando definitivamente con el Mega Kaiju. Aunque el plan de destruir a Godzilla y a la humanidad había fracasado, y aunque Meut había sido capturado, los precursores no se darían por vencidos y pese a haber perdido la pelea, pero no estaban dispuestos a perder la guerra otra vez, por lo que ya estaban creando a su nuevo Kaiju, que en sus palabras sería el arma definitiva contra el planeta.